Pero en los días que siguieron, la situación se agravó. El número de los roedores recogidos iba creciendo y la recolección era cada mañana más abundante. Al cuarto día, las ratas empezaron a salir para morir en grupos, desde las cavidades del subsuelo, desde las bodegas, desde las alcantarillas, subían en largas filas titubeantes para venir a tambalearse a la luz, girar sobre sí mismas y morir junto a los seres humanos. Por la noche, en los corredores y callejones se oían distintamente sus gritos de agonía. Por la mañana, en los suburbios, se le encontraba extendidas en el mismo arroyo con una pequeña flor de sangre en el hocico puntiagudo, unas hinchadas y putrefactas, otras rígidas, con los bigotes todavía enhiestos. En la ciudad misma se las encontraba en pequeños montones, en los descansillos o en los patios. Venían también a morir aisladamente en los saltones administrativos, en los patios de las escuelas, en las terrazas de los cafés a veces. Nuestros conciudadanos, estupefactos, las descubrían en los lugares más frecuentados de la ciudad, ensuciaban la plaza de armas, los bulevares, el paseo de Front de Mer, limpiada de animales muertos al amanecer, la ciudad iba encontrándolos poco a poco, cada vez más numerosos durante el día. En las aceras habían sucedido a más de un paseante nocturno sentir bajo el pie la masa elástica de un cadáver aún reciente. Se hubiera dicho que la tierra misma donde estaban plantadas nuestras casas se purgaba así de su carga de humores, que dejaba subir a la superficie los furúnculos y linfas que laminaban interiormente. Puede imaginarse la estupefacción de nuestra pequeña ciudad, tan tranquila hasta entonces y conmocionada en pocos días, como un hombre de buena salud cuya sangre empezase pronto a revolverse. Las cosas fueron tan lejos que la agencia Randsock, informes, investigaciones, documentación completa sobre cualquier asunto, anunció en su emisión radiofónica de informaciones gratuitas 6.231 ratas recogidas y quemadas en el solo transcurso del día 25. Esta cifra que daba una idea justa del espectáculo cotidiano que la ciudad tenía ante sus ojos, acrecentó la confusión. Hasta ese momento nadie se había quejado más que como de un accidente un poco repugnante. Ahora ya se daban cuenta de que este fenómeno, cuya amplitud se podía precisar, cuyo origen no se podía descubrir, empezaba a ser amenazador. Solo el viejo español asmático seguía frotándose las manos y repitiendo "salen, salen", con una alegría senil. El 28 de abril, Randzock anunció una cosecha de cerca de 8.000 ratas y la ansiedad llegó a su colmo. Se pedían medidas radicales, se acusaban a las autoridades y algunas gentes que tenían casas junto al mar hablaban de retirarse a ellas. Pero al día siguiente la agencia anunció que el fenómeno había cesado bruscamente y que el servicio de derratización no había recogido más que una cantidad insignificante de ratas muertas. La ciudad respiró. Sin embargo, ese día mismo, cuando el doctor Riux paraba su automóvil delante de la casa al mediodía, vio venir por el extremo de la calle al portero, que avanzaba penosamente con la cabeza inclinada, los brazos y las piernas separados del cuerpo, en la actitud de un fantoche. El viejo venía apoyando en el brazo de un cura que el doctor reconoció. Era el padre de Panelux, un jesuita erudito y militante con quien había hablado algunas veces, y que era muy estimado en la ciudad. Incluso
por los indiferentes en materia de religión. Los esperó. El viejo Michael tenía los ojos relucientes y la respiración silbante. No se sentía bien y había querido tomar un poco de aire, pero vivos dolores en el cuello, en las axilas y en las ingles le habían obligado a pedir ayuda al padre Panelux. Me están saliendo bultos. He debido hacer algún esfuerzo. El doctor sacó el brazo por la ventanilla y paseó los dedos por la base del cuello que Mitchell le mostraba. Se le estaba formando allí una especie de nudo de madera. Acuéstese, tómese la temperatura, vendré a verle por la tarde. El portero se fue. Ryux preguntó al padre Penlocks qué pensaba él de este asunto de las ratas. Oh, dijo el padre, debe ser una epidemia, y sus ojos sonrieron detrás de las gafas redondas. Después del almuerzo, Ryux estaba releyendo el telegrama del sanatorio que le anunciaba la llegada de su mujer cuando sonó el teléfono. Era un antiguo cliente, empleado del ayuntamiento, que le llamaba. Había sufrido durante mucho tiempo de estrechez de la aorta y como era pobre, Ryux lo había atendido gratuitamente. Sí, decía, ya sé que se acuerda usted de mí, pero se trata de otro. Venga enseguida. Le ha ocurrido algo grave a un vecino mío. Su voz era anhelante. Ryux pensó en el portero y decidió ir a verlo después. Minutos más tarde llegaba a la puerta de una casa pequeña de la calle Fineherbert. Era un barrio extremo. En medio de la escalera fría y maloliente vio a Joseph Grant, el empleado, que salía a su encuentro. Era un hombre de unos 50 años, de bigote amarillo, alto y encorvado, hombros estrechos y miembros ñachos. Ya está mejor, dijo, yendo hacia Ryux, pero creí que se iba. Se sonó las narices. En el segundo y último piso, escrito sobre la puerta de la izquierda con tiza roja, Ryux releyó: Entrad, me he ahorcado. Entraron. La cuerda colgaba del techo, atada al soporte de la lámpara, y bajo ella había una silla derribada. La mesa estaba apartada a un rincón, pero la cuerda colgaba en el vacío. Le descolgué a tiempo, decía Grant, que parecía siempre rebuscar las palabras aunque hablase el lenguaje más simple. Salía justamente y oí ruido dentro. Cuando vi la inscripción creí que era una broma, pero lanzó un gemido extraño y hasta siniestro, le aseguro. Se rascaba la cabeza. Yo creo que la operación debe ser dolorosa. Naturalmente, entré. Empujaron una puerta y se encontraron en una habitación clara, pero pobremente amueblada. Un hombrecito regordete estaba echado sobre una cama de bronce, respiraba ruidosamente y los miraba con ojos congestionados. El doctor se detuvo. En los intervalos de la respiración le podía oír grititos de ratas, pero no había nada por los rincones. Ryux se acercó a la cama. El hombre no se había dejado caer de muy alto ni demasiado bruscamente, las vértebras habían resistido. En suma, un poco de asfixia. El doctor le puso una inyección de aceite alcaforado y dijo que mejoraría en pocos días. Gracias, doctor, dijo el hombre con voz entrecortada. Ryux preguntó a Grant si había dado parte a la comisaría y el empleado dijo, un poco confuso, no, o no. Pensé que lo primero era... Naturalmente, atajó Ryux. Ya lo haré yo. Pero en ese momento el enfermo se agitó, incorporándose en la cama y asegurando que estaba bien y que no merecía la pena. Cálmese, dijo Ryux. Conozco el asunto. Créame, y es necesario que haga una declaración. Oh, dijo el otro, y se dejó caer hacia atrás lloriqueando. Grant, que se atusaba el bigote desde hacía rato, se acercó a él. Vamos, señor Cottard, le dijo, procure usted comprender.
Podrían decir que el doctor es responsable, si por casualidad le da a usted la idea de repetirlo. Pero Cottard dijo entre lágrimas que no lo repetiría, que había sido solo un momento de locura y que lo único que quería era que le dejasen en paz. Rieux hizo una receta. Entendido, le dijo, dejemos eso por ahora. Yo volveré dentro de 2 o 3 días, pero no haga usted tonterías. En el descansillo le dijo a Grant que no tenía más remedio que hacer una declaración, pero que iba a pedir al comisario que no hiciera su información hasta 2 días después. Tendrían que vigilarlo esa noche. ¿Tiene familia? Yo no le conozco ninguna, pero puedo velarlo yo mismo. Grant movía la cabeza. Tenga usted en cuenta que a él tampoco puedo decir que lo conozca, pero debemos ayudarnos unos a otros. En los corredores de la casa, Rieux miró maquinalmente hacia los rincones y preguntó a Grant si las ratas habían desaparecido totalmente de su barrio. El empleado no lo sabía. Se había hablado en efecto de esta historia, pero él no prestaba mucha atención a los rumores del barrio. Tengo otras preocupaciones, dijo. Rieux le estrechó la mano. Tenía prisa por ir a ver el portero antes de ponerse a escribir a su mujer. Los vendedores de periódicos voceaban que la invasión de ratas había sido detenida, pero Rieux encontró a su enfermo medio colgando de la cama, con una mano en el vientre y otra en el suelo, vomitando con gran desgarramiento una bilis rojiza en un cubo. Después de grandes esfuerzos, ya sin aliento, el portero volvió a echarse. La temperatura llegaba a 39,5. Los ganglios del cuello y de los miembros se habían hinchado. 2 manchas negruzcas se extendían en un costado. Se quejaba de un dolor interior. Me quema, decía, este cochino me quema. La boca pegajosa le obligaba a masticar las palabras y volvía hacia el doctor sus ojos desorbitados, que el dolor de la cabeza llenaba de lágrimas. La mujer miraba con ansiedad a Rieux, que permanecía mudo. Doctor, decía la mujer, ¿qué puede ser esto? Puede ser cualquier cosa, pero todavía no hay nada seguro. Hasta esta noche, dieta y depurativo, que beba mucho. Justamente, el portero estaba devorado por la sed. Ya en su casa, Rieux telefoneó a su colega Richard, uno de los médicos más importantes de la ciudad. No, decía Richard, yo no he visto nada extraordinario. ¿Ninguna fiebre con inflamaciones locales? Ah, sí, por cierto, 2 casos con ganglios muy inflamados. ¿Anormalmente? Bueno, dijo Richard, lo normal ya sabe usted. Por la noche el portero deliraba con 40 grados, quejándose de las ratas. Rieux ensayó un absceso de fijación. Abrazado por la tremantina, el portero gritaba, ¡ah, cochinos! Los ganglios seguían hinchándose, duros y nudosos al tacto. La mujer estaba enloquecida. Véale usted, le dijo el médico, y llámeme si fuese preciso. Al día siguiente, 30 de abril, una brisa ligera soplaba bajo un cielo azul y húmedo. Traía un olor a flores que llegaba de los arrabales más lejanos. Los ruidos de la mañana en las calles parecían más vivos, más alegres que de ordinario. En toda nuestra ciudad, desembarazada de la sorda aprensión que había vivido durante una semana, ese día era al fin el día de la primavera. Rieux mismo, animado por una carta tranquilizadora de su mujer, bajaba a casa del portero con ligereza. Y en efecto, por la mañana la fiebre había descendido a 38 grados. El enfermo sonreía en su cama. Va mejor, ¿no es cierto, doctor?, dijo la mujer. Hay que esperar un poco todavía. Pero al mediodía la fiebre subió de golpe a 40. El enfermo deliraba sin parar y los vómitos recomenzaron. Los ganglios del cuello estaban doloridos y el portero quería tener la cabeza lo más lejos posible del cuerpo. La mujer estaba sentada a los pies de la cama y por encima de la colcha sujetaba con sus manos los pies del enfermo. Miraba a Rieux. Escúcheme, le dijo él. Es necesario aislarse y proceder a un tratamiento de excepción. Voy a telefonear al hospital y lo transportaremos en una ambulancia. 2 horas después, en la ambulancia, el doctor y la mujer se inclinaban sobre el enfermo. De su boca tapizada de fungosidades se escapaban fragmentos de palabras. Las ratas, decía.
Verdoso, los labios cerúleos, los párpados caídos, el aliento irregular y débil, todo él como claveteado por los ganglios, hecho un rebujón en el fondo de la camilla, como si quisiera que se cerrase sobre él o como si algo le llamase sin tregua desde el fondo de la tierra. El portero se ahogaba bajo una presión invisible. La mujer lloraba. ¿No hay esperanza, doctor? Ha muerto, dijo Rieus. La muerte del portero, puede decirse, marcó el fin de este periodo lleno de signos desconcertantes y el comienzo de otro relativamente más difícil, en el que la sorpresa de los primeros tiempos se transformó poco a poco en pánico. Nuestros conciudadanos ahora se daban cuenta, no habían pensado nunca que nuestra ciudad pudiera ser un lugar particularmente indicado para que las ratas saliesen a morir al sol ni para que los porteros perecieran de enfermedades extrañas. Desde ese punto de vista, en suma, estaban en un error y sus ideas exigían ser revisadas. Si todo hubiera quedado en eso, las costumbres habrían seguido prevaleciendo. Pero otros entre nuestros conciudadanos y que no eran precisamente porteros ni pobres, tuvieron que seguir la ruta que había abierto Michel. Fue a partir de ese momento cuando el miedo y con él la reflexión empezaron. Sin embargo, antes de entrar en detalles sobre esos nuevos acontecimientos, el narrador cree de utilidad dar la opinión de otro testigo sobre el periodo que acaba de ser descrito. Jean Tarrou, que ya encontramos al comienzo de esta narración, se había establecido en Oran semanas antes y habitaba desde entonces en un gran hotel del centro. Aparentemente, su situación era lo bastante desahogada como para vivir de sus rentas, pero acaso porque la ciudad se había acostumbrado a él poco a poco, nadie podía decir de dónde venía ni por qué estaba allí. Se le encontraba en todos los lugares públicos. Desde el comienzo de la primavera se le había visto mucho en las playas, nadando con manifiesto placer. Afable, siempre sonriente, parecía ser amigo de todos los placeres normales, sin ser esclavo de ellos. En fin, el único hábito que se le conocía era la frecuentación asidua de los bailarines españoles, harto numerosos en nuestra ciudad. Sus apuntes, en todo caso, constituyen también una especie de crónica de este periodo difícil, pero son una crónica muy particular, que parece obedecer a un plan preconcebido de insignificancia. A primera vista se podría creer que Tarrou se las ingeniaba para contemplar las cosas y los seres con los gemelos al revés. En medio de la confusión general, se esmeraba en suma en convertirse en historiador de las cosas que no tenían historia. Se puede lamentar sin duda ese plan y sospechar que procede de cierta sequedad de corazón. Pero no por ello sus apuntes dejan de ofrecer para una crónica de este periodo multitud de detalles secundarios que tienen su importancia y cuya extravagancia inclusive impedirá que se juzgue a la ligera a este interesante personaje. Las primeras notas tomadas por Jean Tarrou datan de su llegada a Oran. Demuestran desde el principio una curiosa satisfacción por el hecho de encontrarse en una ciudad tan fea por sí misma. Se encuentra en ellas la descripción detallada de los leones de bronce que adornan el ayuntamiento, consideraciones benévolas sobre la ausencia de árboles, sobre las casas deplorables y el trazado absurdo de la ciudad. Tarrou pone también en sus notas diálogos oídos en los tranvías y en las calles, sin añadir comentarios, salvo un poco más tarde, a una de esas conversaciones concernientes a un tal Camps. Tarrou había asistido a una conversación entre dos cobradores de tranvías. «¿Tú conociste a Camps?», decía uno. «Camps, uno alto, con bigote negro». «Ese. Estaban las agujas». «Ah, sí. Bueno, pues ya ha muerto». «¿Ah? ¿Y cuándo?» «Después de lo de las ratas». «Mira, ¿y qué es lo que ha tenido?» «No sé. Unas fiebres. Además, no era fuerte. Tenía abscesos en los sobacos. No lo ha resistido. Y sin embargo parecía igual a todo el mundo. No, era débil de pecho y tocaba el orfeón, siempre soplando en un cornetín.
Eso acaba cualquiera. Ah, concluyó el segundo. Cuando se está enfermo no se ve soplar un cornetín. Tras esas breves indicaciones, Tarrus se preguntaba por qué Camps habría entrado en el Orfeón en contra de sus intereses más evidentes, y cuáles eran las razones profundas que le habrían llevado a arriesgar la vida por los desfiles dominicales. Tarrus parecía además haber sido favorablemente impresionado por una escena que se desarrollaba con frecuencia en el balcón que quedaba enfrente de su ventana. Su cuarto daba una pequeña calle transversal, donde había siempre gatos adormilados a la sombra de las tapias. Pero todos los días, después del almuerzo, a la hora en que la ciudad entera estaba adormecida por el calor, un viejecito aparecía en el balcón, del otro lado de la calle. El pelo blanco y bien peinado, derecho y severo en su traje de corte militar. Llamaba a los gatos con un minino, minino, dulce y distante a un tiempo. Los gatos levantaban los ojos, pálidos de sueño, sin decidirse a moverse. Él rompía pedacitos de papel sobre la calle y los animales, atraídos por esta lluvia de mariposas blancas, avanzaban hasta el centro de la calzada, alargando la pata titubeante hacia los últimos trozos de papel. El viejecito, entonces, escupía sobre los gatos con fuerza y precisión. Si uno de sus escupitajos daba en el blanco, reía.